Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto volver a estar contigo. La verdad lo anhelo cada semana. Muchas veces no puedo ser tan puntual como quisiera, pero bueno, aquí estamos. Para los que me ven por primera vez, bueno, yo soy Socorro Castillo y tenemos unos estudios dirigidos específicamente para mujeres, pero bueno, obviamente lo puede ver cualquier varón. Entonces, por lo tanto, el lenguaje va a estar dirigido a mujeres, es para mujeres que desean conocer a Dios, que desean estar en su camino, entender su palabra. Comparto con ustedes estos estudios para que si tienes reuniones de mujeres, para si tienes una cita con tus amigas, si quieren explorar la palabra de Dios, pues este es el propósito. Pero antes de iniciar y de darte el encuadre de dónde vamos y qué estamos haciendo, pues quisiera pedirle a Dios por esta oportunidad de encontrarnos. Cerremos nuestros ojos y acompáñame. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí delante de ti, Señor, con el único propósito de agradarte, Señor, de aprender, Señor, de que tu Santo Espíritu guíe nuestro entendimiento, que hagamos un buen proceso, Señor, personal para ser transformados por tu Santo Espíritu. Enséñanos y ayúdanos a través de tu palabra hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y bien, pues entonces, como te decía yo, para entrar en contexto, esas son series que estoy compartiendo. Y la serie, esta es la tercera serie, en realidad ya han habido otras dos series más, de 10 estudios cada una. Y bueno, esta es la sexta parte del estudio, es el número 9. Pero es la sexta parte de Sin esfuerzo no hay premio de lo que es Romanos. Leímos Romanos 7, Romanos 8 y queremos entender qué es lo que Pablo le dice a los judíos que viven en Roma y de qué manera ellos pueden ser transformados a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Y bueno, voy a hacer un repaso de Romanos 8. Estamos en Romanos 8, del 9 al 17. Si quieres conocer los versículos anteriores y para tener como esta parte mucho más clara y tener como la secuencia lógica, pues yo te recomiendo que leas, perdón, que escuches los estudios anteriores de esta misma serie. Entonces, lo primero que le dice Pablo en Romanos 8, del 9 al 17, a estos judíos que están en Roma y que están haciendo esta iglesia, esta renovación espiritual, dice, ya no, o sea, ya no estamos en la carne, sino en el espíritu, porque acuérdate que los judíos pues siempre estaban fijos en cumplir la ley, pero bueno, el Señor Jesucristo cumplió la ley y vino a mostrarnos el camino de cómo tenía que suceder en nosotros. Entonces, ya no podemos confiar en nuestra propia carne, en nuestro propio esfuerzo, sino a través del Espíritu. Dice el punto 2, si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Tú y yo tenemos un cuerpo así físico, ¿verdad? Este puede hacer morir o podemos hacerlo morir a través del Espíritu, porque el Espíritu que está dentro de nosotros está vivo. Sí, Cristo está en nosotros. Ojo, eso es bien importante y bien puntual, porque a causa de la justicia ¿por qué nosotros somos justificados? Precisamente por la muerte de Jesucristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. El tercer punto dice, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús, también hará que nuestro cuerpo vuelva a vivir por medio de su Espíritu que habita en nosotros. ¿Ok? Entonces, ese mismo Espíritu de Dios que estuvo en Jesús puede hacer también que nuestro cuerpo vuelva a vivir a través de su Espíritu. Y dice que habita ya en nosotros. Por lo tanto, dice el punto 4, no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, ya no más, ya no estamos obligados a hacer cosas que antes hacíamos y que ofendían a Dios, ahora ya no, estamos liberados. Dice el 5, porque si vivimos de acuerdo a la mentalidad humana, moriremos, pero si usamos el poder del Espíritu, viviremos para siempre. A través del poder del Espíritu es como nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad humana. Porque si tú y yo vivimos todavía en esa mentalidad, quiere decir que no estamos usando el poder, lo estamos ignorando, estamos ofendiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros.
El otro punto, el 6, dice, porque los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu. Y si tú y yo somos hijos de Dios, nos dejamos guiar. Nos humillamos, nos reconocemos el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Claro que ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros. Pero si estamos en el orgullo, en la vanidad y en la vanagloria, pues entonces no somos dignos de ser llamados hijos de Dios porque estamos siguiendo nuestros propios pensamientos y nuestro propio corazón. Por otro lado, dice, porque el Espíritu de Dios no nos esclaviza ni nos hace tener miedo, sino el Espíritu de Dios nos hace sus hijos, nos permite llamar a Dios Padre. Y un padre o un hijo que en realidad es buen hijo, obedece a su padre. ¿Ok? El punto 6, 7, 8, su espíritu se une a nuestro espíritu, esa me encanta, su espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos sus hijos. Esto es una relación espiritual, por eso es tan necesario e importante que tú y yo vivamos a través del espíritu, que meditemos la palabra de Dios, que oremos, que estudiemos la palabra de Dios, como lo hacía Jesucristo. Y por último dice, puesto que somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo que Él ha preparado para nosotros y lo compartiremos con Cristo. Dios nos hace dignos, nos hace justos, nos hace merecedores, dice, lo compartiremos con Cristo, pero si vamos a participar en su gloria, y esa parte me encanta, también de su sufrimiento. Si queremos participar de su gloria, pues también tenemos que participar de este sufrimiento. No es fácil ser cristiano en estos tiempos, declarar que tú crees en nuestro Señor Dios, que crees en su poder, en su gloria y en su voluntad. Vamos a estudiar ahora el 8, 18 al 30. Me voy a ir un poco rápido porque son demasiados versículos y solo nos queda un solo estudio para terminar esta serie de 10 para concluir con Romanos 8, ¿ok? Y entonces dice en la versión TLA, y dice como subtítulo, un futuro maravilloso. Escucha lo que dice. Dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. El mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos nosotros, que nosotros, perdón, somos sus hijos. Pues todo el mundo está confundido y no por su culpa, sino porque Dios así lo decidió. Ojo con este, el 20 es bien, a veces nos confunde. Dice, pues todo el mundo está confundido, ¿cierto? Y no es su culpa porque sino que Dios así lo decidió, pero al mundo le queda todavía la esperanza, pero gracias a Dios queda esa esperanza, ¿sí? Y de ser liberados de su destrucción, tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, sino también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere de todo, sufrimos en silencio. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues quien sigue esperando algo que ya tiene. Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó y a los que llamó también los aceptó y a los que aceptó les dio un lugar de honor. ¿Ok? Veámoslo en las diferentes versiones uno por uno. Como les dije, lo voy a decir un poco rápido, pero ustedes pueden ir pausándolo si quieren, si quieren partirlo en dos, está muy bien. Yo por los tiempos y porque quiero pues acabar en forma. Entonces, comparando las versiones, tenemos
que la primera frase es reconozco, considero, dice que el sufrimiento de este tiempo, todos sabemos que estamos sufriendo, pero dice, no son nada comparados con la gloria que nos revelará más adelante. Entonces, eso que estamos viviendo tú y yo hoy, nada que ver, aunque estés sufriendo lo indecible para, dices, es que es demasiado sufrimiento, pero eso dice la palabra de Dios, que dice Pablo a los judíos, no se compara con la gloria que vamos a recibir después. Nada que ver. Es mucho mejor la gloria que los sufrimientos actuales. En el 19 dice, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Todos, puesto que toda la creación, dice en otras versiones, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación se refiere no tan solo a los humanos, a los creyentes, a los no creyentes, a todo lo que Dios creó, porque es un anhelo de la creación, ¿sí? Y aguarda esta manifestación. Todos estamos esperando a que Dios nos revele quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes van a ser los que obedecen, los que están en la expectativa, los que están ansiosos por seguirlo, por hacer su voluntad. El 8:20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Imagínense, dice que somos sometidos a la vanidad o a propia voluntad, dice otras versiones. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero dice no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda la esperanza. Dios permitió que tú y yo decidiéramos mal, que nos equivocáramos y merecíamos la muerte, ¿ok? Si estamos sujetos a la vanidad y a nuestras propias decisiones, estamos destinados a morir. Pero dice Dios nos sujeta a la esperanza de la vida eterna. Nos da, gracias a Él, sí nos permite, pero no nos suelta, nos deja y nos olvida y deja que nos metamos en Dios. Él está ahí porque eso es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene en la fe. ¿Okay? El 21 dice que fe de que la creación misma será también libertad. O sea, todos los que confiamos en Dios, toda la creación, todos los creyentes y quizás algunos no creyentes o que todavía no son creyentes, seremos liberados, obviamente, si nos arrepentimos, si estamos en sus caminos, de la esclavitud de la corrupción. Mira, hermana, hermano, yo sé que a veces es muy tardado o deseas con toda tu alma, lo digo con conciencia, de que tu esposo, tu hijo, tu hija, tus familiares, tus amigos, las personas que tú conoces sean liberadas de esa esclavitud, porque ni siquiera se dan cuenta de que están esclavizados a la corrupción, a los malos hábitos y costumbres, quizás a las drogas, al mal humor, al alcohol, a las adicciones yo no sé qué tipo de problemas tengas, hermana. Yo sé que eso nos trae muchas veces preocupadas o cargadas, pero esto ya no depende de nosotras, también depende de ellos. Yo te invito a que oremos con fervor y con amor para que sean también junto con nosotros liberados de esa esclavitud de corrupción, porque desafortunadamente nuestra vida sin Dios es corrupta, ¿ok? Y que dice que seamos liberados de la esclavitud de la corrupción para alcanzar, dice, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Tú y yo fuimos llamados para ser libres, no esclavos, ¿ok? Eso es la garantía de los que estamos creyendo en Dios, que creemos en esa grandeza, en esa gloria, en esa paz, en ese amor en que nosotros queremos eh, vivir, porque estamos viviendo en muerte y corrupción y descomposición. Eso es lo que es, ¿no? Eso es lo que vemos hoy en día. Si las naciones, si las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, vemos cómo se desmorona, desafortunadamente, vemos corrupción por todos lados, ¿no? Yo lo veo misma con mis alumnos y copian, se hacen cosas que no deben de hacer. Eh, pues eso es deshonestidad. Necesitamos estar muy claros quién es Dios y para qué fuimos creados y cuál es la verdadera gloria. Ok, el 8:22 dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto. Sabemos, hasta el día de hoy, dice la NTV,
Toda la creación gime en angustia como si tuviera dolores de parto. Estamos en tiempos muy difíciles. Imagínate Pablo hablándoles a los judíos en aquel tiempo y diciéndoles esto. Si en aquel tiempo había también esta misma situación, hoy repetimos, y yo creo que cada vez va ampliándose este sufrimiento. De hecho, las nuevas noticias que vemos del mundo, de cómo está el medio ambiente, toda la destrucción y todas las catástrofes que estamos viviendo, sufres y sufro y sufrimos todos, dice como una mujer con dolores de parto, dice la PDT, ¿ok? Muy bien, entonces el 23 dice, y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros tú y yo tenemos una garantía o tenemos un plus o tenemos una gran bendición del Espíritu Santo en nosotros. El problema de nosotros es que a veces no lo valoramos. Dice la NTV, los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Si tú y yo viviéramos en el espíritu y a través del espíritu tendríamos otro tipo de relación con nosotros, con Dios, con las personas con las que nos comunicamos y con toda la creación. Dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Creo que tú y yo estamos esperando eso. A veces me preguntan que por qué los cristianos no sufrimos tanto cuando nos morimos, porque para nosotros que seguimos a Dios, a Cristo y su palabra, pues creemos y entendemos que nuestro cuerpo será redimido, no será, este cuerpo va a ser liberado de la corrupción y del pecado, entonces creemos en la vida eterna. Y entonces dice la PDT, no solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero ya tenemos el espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Entonces, nuestro espíritu es promesa de Dios. Ahora esperamos que Dios nos dé todos los derechos como hijos suyos cuando nuestro cuerpo sea liberado. ¿Ok? Entonces, esa es la gran esperanza y pudiéramos decir que la gran diferencia. Entonces, en el 24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos. Dice, en esperanza fuimos salvos. O sea, sí nos perdimos, sí nos equivocamos, sí tomamos malas decisiones, pero gracias a esa esperanza de que vino Jesucristo, murió, resucitó por nosotros y nosotros hemos creído en eso, dice nosotros, después de haber sido bautizados, ahora que esperamos la vida eterna, la resurrección. Dice, la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Entonces, eso que no vemos, eso que no, todavía no obtenemos, eso es lo que nosotros estamos esperando. Entonces dice la PDT, cuando fuimos salvos, se refiere a cuando fuimos bautizados, recibimos esa esperanza. Gracias a eso, a que creímos que el Señor Jesucristo vino en carne, murió y resucitó por nosotros y nos bautizamos y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos y aceptamos ser hijos de Dios, dice, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se hace? Eso ya lo hicimos. Ahora, ¿qué vamos a esperar? La vida eterna, ¿ok? La corona de la vida. Entonces dice, entonces fíjense, pero sí, cuidado, pero sí, cuando tenemos un pero sí, pero si no hacemos esto, pero si no pasa esto, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, si tú y yo esperamos lo que no vemos, dice la de HH, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Paciencia es estar firmes, estar confiados en que eso va a suceder, que todo lo que nos suceda va a ser para nuestro bien. Con esta confianza debemos esperar la vida eterna. Dice, en cambio, PDT, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. ¿Ok? Con paciencia aguardamos. Sabemos que hay sufrimientos altibajos. Sabemos que hay cosas que los seres humanos creen que no lo creen porque no lo ven y lo que ven no tiene nada que ver con lo que creen. Entonces, nosotros tendríamos que estar firmes en ello. ¿Ok? Dice el 26, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Aquí me quiero hacer un paréntesis, porque el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, hermanos. No podemos decir
que tú eres fuerte, eres débil. En esa debilidad, le dijo Dios a Pablo, bástate en mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Cuando tú y yo somos débiles, es como cuando reconocemos esta debilidad, es cuando necesitamos acudir al Espíritu de Dios para que nos ayude a orar, estar cerca del Padre, etcétera. Entonces el EBLA dice, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque tú y yo no sepamos orar, dice que el Espíritu intercede por nosotros. Dice la de HH, la segunda parte, dice, no sabemos cómo orar debidamente, pero el Espíritu ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice la PDT, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu, fíjate bien, el Espíritu de Dios, le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, ¿vale? Muchas veces ni tú ni yo sabemos orar, o cuando oramos pedimos cosas que no convienen, pero el Espíritu de Dios, que sí sabe y además está en comunión con el Espíritu, mi Espíritu con el Espíritu de Dios, entonces es cuando nosotros podemos a través de este Espíritu poder pedirle a Dios en forma adecuada. ¿Ok? Entonces, dice el 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad. Es lo que te decía yo hace ratito, dice el ANTV, y el Padre quien conoce cada corazón. Me encanta, porque dice la PDT, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir. Ay, hermana, si no fuera por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, a veces de verdad pedimos cada cosa y luego nos andamos arrepintiendo. Dice, porque el Espíritu ruega, PDT, a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú ni yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, si nos falta todavía por conocer, por entender, por tener esa armonía, confiemos que el Espíritu nos va a guiar, pero tenemos que estar tomadas de su mano. Dice la NITV, y el Padre quien conoce cada corazón sabe que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanas queridas, imagínense lo difícil que era para los judíos entender o abrirse a la posibilidad de un espíritu cuando solamente creían en Jehová el Padre y cuando creían, sí sabían que Jesucristo había venido y que había muerto y que había resucitado, pero no sabían que tenían que seguir ahora esas normas y reglas que esa ley cumplida en Jesucristo, pero a través del Espíritu de Dios. Entonces, va a ser importante no tan solo meditar, sino aprender a cómo vivir nuestra vida espiritual. Ok, dice el 29, porque a los que de antemano conoció, se refiere a ti, a mí, a todos los que Dios sabe que lo amamos y queremos seguirlo, dice, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo estamos predestinados, es decir, desde el principio nos eligió Dios para que fuéramos hechos o a imagen o como su Hijo Jesucristo. Dice, ¿para qué? Dice a LBLA, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la DHH, su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y me encanta la lo voy a leer desde el principio. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió. Eso me encanta. Entender y saber que no eres tú la que le abres el corazón, si es Él el que te ve y te dice y te permite conocerlo, porque dice que nos conoció antes de que el mundo fuera creado, dice la PDT. Dice entonces la PDT, Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dice la NTV, dice, para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Dice exactamente lo mismo, pero a mí lo que me encanta es que nos elige, nos decide antes de que el mundo fuera creado.
Entonces, si tienes dudas de que si eres hija de Dios, pues quiero que sepas que quien te llevó a los pies de Jesucristo no fuiste tú, no fue tu buena voluntad, no fue tu hermano, no fue tu sabiduría y tu entendimiento, fue el mismo Dios que te conoció desde antes, así como eres. Si tú a veces te ves al espejo y dices, pero es que yo no soy, a lo mejor te ves como indigna, a lo mejor te ves como una persona que, o a lo mejor al contrario, te ves en soberbia, te ves, bueno, claro, me tenía que elegir a mí, entonces quiero que te quites el velo de los ojos. Quien te elige, quien te conoce y quien decide para que tú seas su hija es el mismo Dios, ¿ok? Entonces, no permitas que nos ceguemos, esta es voluntad de nuestro Padre, entonces habría que tener una actitud de reverencia, de amor, de reconocimiento y de respeto. Entonces dice el 8:30, dice, y a los que predestinó, se hace a nosotros, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces vamos a ver el orden, vamos la de H. A los que Dios destinó desde un principio, o sea, desde antes, también los llamó. Ya te pensó, ya te llamó y luego, y a los que llamó los hizo justos a través de, obviamente, de Jesucristo, y a los que hizo justos les dio parte de su gloria. ¿Ok? Entonces, si tú y yo y aquí reconfirmo lo que te dije, vamos a verla en el TV, dice, después de haberte elegido, después de que Él nos elige, Dios nos llama para que se acercaran a Él. ¿Cuándo te acercas tú y yo a Él? Pues precisamente cuando tú y yo sentimos en nuestro corazón la necesidad de acercarnos y de conocerlo y saber quién es Él. Y dice, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. ¿Cuándo nos pone en relación correcta con Él? Cuando nos bautizamos, lo aceptamos y queremos andar en su camino. Dice, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, ¿dónde andas en el proceso? Andas en el proceso en el que, creyendo que pues ya soy salvo, ya pues como voy a la iglesia, entonces ya, o estás en la búsqueda constante y en la lucha. Acuérdate que sin esfuerzo no hay premio, mi hermana querida. Busquemos el bien, porque se nos olvida y entonces nos instalamos en nuestras iglesias y ya no hacemos o no queremos hacer nada. Entonces Dios decidió que serían como su hijo, él fue el que decidió no crees que fue tu decisión y esto los eligió adelante por adelantado y les aprobó dándoles su gloria. Entonces, todo el proceso que tú y yo estamos pasando, viviendo o haciendo, según nosotras, para el Señor, es el Señor mismo que está moviéndote a través de su Espíritu. Permitamos que el Espíritu nos moldee, seamos sencillas y humildes de corazón, seamos abiertas a lo que Dios quiere y permitamos que el Espíritu nos gobierne y interceda por nosotros. Hermanas queridas, este es el estudio. Vamos a hacer las conclusiones. Como te decía, lo estoy haciendo un poco rápido porque quiero concluir con el 10º de los estudios para la próxima semana, si Dios mediante, y entonces concluyamos. Dice, primero entonces, nuestro Padre sabe que los sufrimientos de hoy no se comparan con la gloria del mañana. Eso ya lo sabe, la que no sabe o los que no sabemos somos nosotros. ¿Sale? Entonces, por mucho que estés sufriendo el día de hoy, mi hermana, piensa en la gloria del mañana. Piensa en la gloria del mañana, por favor, porque el algo se nos acaba la historia y pensamos que ya no queremos sufrir más, ya no queremos vivir. No, si Dios te permite estar ahí todavía viva, es para algo, ¿ok? Es bajo su voluntad, no bajo la tuya. Luego dice que toda la creación aguarda que el Padre revele quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Solo Él sabe, porque Él conoce tu corazón y tu pensamiento. 3 dice, porque la creación perdió su verdadero propósito. Dios lo permitió, pero con esperanza. Si no lo hubiera permitido, no tuviéramos esperanza y estuviéramos muertos porque nuestras decisiones, es nuestra mala inclinación, jamás son positivas. Luego dice el punto 4 de ser, con la esperanza, de ser, ¿qué esperanza? De ser liberada de la esclavitud, de la destrucción y de la muerte para disfrutar de la grandeza de la gloria de Dios. Tenemos esa esperanza de ser libres de la esclavitud, de la destrucción y de la muerte. Hermana, esta es una lucha diaria. Todos los días de tu vida y de la mía tenemos que estar en constante comunión y solicitando al Padre que nos ayude para encontrar esta libertad
para destruir estas cadenas de angustia, de enojo, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de lo que tú y yo podamos tener. Dios promete libertad de esa esclavitud. A veces nos volvemos esclavas del marido, del hijo, del trabajo, de todo lo que nos rodea, nos angustia. Por ejemplo, en mi edad, ya cómo me voy a pensionar, qué va a pasar con mi vida. Y entonces, en lugar de enfocarnos hacia Dios, nos enfocamos en otras cosas. Y si tú crees que las oportunidades que tienes son tuyas, te equivocas, son gracias a Dios, es por gracia, es porque Dios te ama y Dios quiere que tú hagas algo con esa bendición que te está dando, ¿ok? ¿Correcto? Entonces seguimos en las conclusiones, dice, porque sabemos que hasta el día de hoy toda la creación sufre, gime como mujer en dolores de parto. Y eso si tú abres las noticias te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Y no solo ella dice, sino también nosotros, pero tenemos al Espíritu en nuestro interior, esperando el momento que llegue el día de ser adoptados como hijos de redención con todos sus derechos, con lo cual será liberado nuestro cuerpo finalmente, ¿no? Entonces vivimos en esta espera, no, pero vivámosla con amor, en vida, no en tristeza y depresión y ya me quiero morir. Dice, porque recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos, solo que esperar lo que se ve no es esperanza, ¿ok? Seguimos en esa expectativa de tener esta vida eterna, eso, pero si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con paciencia, ¿ok? Lo esperaremos con paciencia. Paciencia la que da Dios, la que da el Espíritu, ¿ok? Si no la tienes, pídela, dice la palabra de Dios. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el mismo Espíritu habla con Dios con gemidos sin decir, ¿ok? Permitamos que el Espíritu se comunique con Dios para poder pedirle las cosas que realmente necesitamos. Y Dios dice que examina los corazones, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios para los santos. Y sabemos, dice, que Dios hace que todas las cosas, esta me encanta, cooperen para bien de los que lo aman, a los cuales llamó conforme a su propósito. Y creo que este versículo me lo salté, una disculpa a mis hermanas. Ahorita déjeme, al final lo voy a ver para que tengamos el contexto, pero sabemos, y este versículo creo que es bien conocido en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, dice que Dios hace que todas las cosas, hermanas, no perdamos esa visión, em, esta palabra porque a veces queremos acomodar las cosas, pero no todo, absolutamente todo lo que quiere Dios que hagamos, lo acomoda y hace que, aunque te parezcan imposibles, dices, no, bueno, pues es que yo creo que hasta aquí llegué porque aquí yo ya no puedo, pero es Dios el que hace que todas las cosas sea para bien. Aunque lo veas mal y aunque digas, es que esto no me puede ir para bien, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, dices, esto no puede estar bien porque pues yo quiero que siga viviendo mi hermana, mi papá, mi mamá, ¿no? Pero dice que a todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman, a los cuales llamó conforme a su propósito. Entonces, más bien pregúntate, Señor, si me sigues dejando en este mundo, yo tengo un propósito, por favor, ayúdame a encontrar tu propósito en mi vida. Esa es la oración correcta. Dice, porque Dios los conoció antes de que fuera el mundo, los destinó para que fueran como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos, ¿ok? Dios nos conoce desde antes de la creación y nos predestinó. Así es de que, hermana, tu camino y mi camino ya están hechos, ¿ok? Y los que Dios destinó desde el principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, los puso en relación correcta, y los que hizo justos los puso, o sea, es decir, a los que puso en relación correcta, les dio una parte de su gloria, es decir, los glorificó. Perdón por las faltas, estas tengo que declarar, tengo que reconocer, soy disléxica y procuro revisar, pero a veces no veo eso. A ver, déjeme ver esta. eh, ¿Dónde está el versículo que me salté? Eh, Dios, ¿dónde está?
Pues no lo encuentro. Sí me lo salté. Aquí está. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas es el 8:28. Yo creo que este versículo tendríamos que tenerlo como en varias versiones, porque no sé tú, pero a mí me ha salvado definitivamente de situaciones que yo no entiendo. He tenido pérdidas significativas en mi vida y este me levanta, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Tú y yo somos llamadas por un propósito y sabemos que Dios, dice la NTV, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Ok? Dice, dispone todas las cosas, dice la DHH, dice la PDT, sabemos que Dios obra en toda situación. Qué bonita está. Para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces, hermanas, quédate con esto. Tú y yo somos llamadas, somos hijas de Dios y tenemos un propósito. Él tiene ya un propósito, Él ya hizo un camino, entonces nuestra función o nuestra responsabilidad es estar en el camino. Él nos puso en el camino correcto cuando tú y yo nos bautizamos y entonces lo que tenemos que hacer es como Pedro que volteó a ver las aguas y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, ahora es el momento de volver al camino correcto, al camino que el Señor nos enseñó. Y si tú y tu vida y mi vida ahorita están en situaciones difíciles, de verdad te pido que regreses a este versículo para que te recuerde que el 8:28 de Romanos, que todas las cosas, toda la situación la tiene bajo control de Dios y van a servirte a ti para un propósito que su propósito, no tu propósito, su propósito. Entonces, aférrate a la palabra de Dios, piensa en eso y todo es para su gloria, para que nos glorifiquemos en Él, ¿ok? Y bueno, te dejo nuevamente la dirección de Face, de la página, para que si sigas estas series completas. Es un placer estar contigo. Te recuerdo que tenemos talleres, cursos, lo que necesites, sea por Zoom o sea vivencial, con gusto para servirte. Es un ministerio hermoso, el cual amo y el Señor lo puso en mi corazón y lo comparto contigo. Vamos a orar y espero en Dios que tu vida sea mucho mejor cada día, cada momento. No te apartes del Señor, Él siempre tiene y ya tiene predestinado lo que tú quieres, su voluntad en ti. Entonces, nada más, pídele a Dios que te ayude a descubrir esa voluntad. ¿Vale? Vamos ahora. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos hermosos momentos que nos permites estar delante de tu presencia, Señor, ahora. Pidiéndote, Padre, porque podamos estar sujetas a ti, Señor, confiadas en que tu Espíritu está dentro de nosotros y que cuando no podamos pedir porque no sepamos, Señor, confiemos en que mi espíritu o nuestro espíritu se va a comunicar con tu espíritu y tu espíritu, Señor, va a pedir conforme a tu voluntad, Padre amado. Gracias por esas tres personas que nos has, pues, mostrado en tu palabra, Señor, y que, bueno, que están aquí en nuestra vida para hacer el bien y para encontrar paz, armonía y vida eterna, Señor. No permitas que nuestra esperanza sea nublada y al contrario, Señor, ayúdanos a fortalecernos en tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, quiero que sepas que pues también, pues cuando ores, pues ora por este ministerio y bueno, ora por las personas que les llega este mensaje. Te veo en la próxima grabación. Gracias.